Así que vamos a leer en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, empezando el versículo 18, vamos a leer ahí un pasaje. Y vamos a estar en las próximas semanas, si Dios quiere y dirige de esa forma, a estar hablando sobre Hebreos, ¿ok? Sobre todo en este pasaje. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 18 al 29. Dice: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, que los que oyeron esas palabras rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. El mandato es el siguiente: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo. Está hablando aquí del monte Sinaí, donde Dios habló y Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Tan fuerte era tan terrible era el espectáculo de imaginárselo: fuego, el monte sacudiéndose, derritiéndose, oscuridad, torbellino, tinieblas, fuego ardiente, que aún Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada en el lugar santísimo allá en el cielo, que habla más fuerte y mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que amonestaba sobre la tierra, que era Moisés, cuánto más o mucho menos nosotros, si nos apartamos de aquel que amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios una adoración aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ok, o sea que estamos aquí, como he dicho antes, viendo en Hebreos, la carta a los Hebreos, el concepto del propósito de Dios y algo muy importante. En cierto sentido, esta frase, la última que hemos leído: por lo cuanto, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, que no puede ser sacudido, demostremos gratitud, por la cual, mediante esa gratitud, podamos ofrecer a Dios una adoración aceptable, con temor y reverencia. Okay, adoración aceptable con temor y reverencia. Esa frase que acabo de citar, en cierto sentido es el resumen de todo lo que es la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos es una carta que yo estoy seguro que más de uno lo confirmará o estará de acuerdo conmigo. Es una carta que a veces nos da temor leerla. Es una carta que puede ser confusa, profunda, porque tiene muchos misterios. Para mí es una carta poderosa que nos habla un montón de realidades, y es una carta que como he dicho, no solamente es el resumen de este versículo último que hemos leído, no solamente es el resumen de toda la epístola de los Hebreos, sino que yo creo sinceramente que si lo vemos con cuidado, esta carta de Hebreos es una encarnación, es una inclusión, si queremos decirlo así, de todo el Nuevo Testamento.
O sea que todo el Nuevo Testamento, todo lo que el apóstol Pablo, sobre todo el apóstol Pablo, todo lo que el apóstol Pablo nos enseña en sus cartas está resumido aquí en la carta a los Hebreos. Y vamos a verlo en un par de minutos. Y es importante que lo entendamos, porque como estoy diciendo, yo sé que toda la palabra de Dios es poderosa, yo sé que toda la palabra de Dios es revolucionaria, pero creo sinceramente que si el momento que entendamos el libro de Hebreos, entendamos y respondamos a él, porque la palabra de Dios, para que sirva en nuestras vidas y tenga poder transformador, hay que responder a ella. El momento que respondamos a ella, veremos que es una carta revolucionaria. Son enseñanzas revolucionarias que revolucionan toda nuestra manera de pensar y nuestra manera de obrar. Dice la palabra de Dios, resumiendo un poco, esta voz sacudió la tierra cuando la voz de Dios dando los 10 mandamientos a Moisés. La Biblia nos dice en Éxodo que el monte se sacudía y se derretía y había fuego y terremotos y estruendo. Sin embargo, sigue diciendo una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Eso de una vez más significa de que todo aquello que ha sido hecho, todo aquello que ha sido hecho por el hombre, todo aquello que no permanezca cuando sea sacudido por la voz y la presencia de Dios, caerá, porque es del hombre, mientras que todo lo que permanece es de Dios. Y nos está hablando aquí de un reino, recibiendo un reino que no puede ser sacudido. Esta carta, en el tiempo en la cual fue escrita, tenía una fuerza, un impacto directo, yo creo, me imagino el momento cuando la iglesia, los cristianos judíos leyeron esta carta, en el tiempo en el cual fue escrita. Yo creo que tiene que haber tenido un impacto poderoso sobre sus vidas, porque el mensaje de esta carta era específico y era directo para lo que estaban viviendo en ese tiempo, y lo explicaré en un momento ahora. Pero también creo que es una carta que sigue viva hoy. La palabra sigue teniendo una fuerza sobre nuestras vidas, sobre todo en el tiempo en el cual estamos viviendo. Hay dos partes a esta carta, a esta epístola a los Hebreos. La primera, histórica, dice: se escuchó una voz del cielo y esa voz sacudió toda la tierra. Esa parte, como estamos viendo, se cumplió en el monte Sinaí cuando Dios dio la ley. Sin embargo, la segunda parte de esta escritura dice: sin embargo, vendrá un momento, aún una vez más, dice literalmente, que no solamente sacudiré la tierra, sino también el cielo. O sea que no solamente la tierra como el Sinaí, sino que el cielo y la tierra, las dos cosas serán sacudidas. ¿Para qué? Para que no quede nada que no haya sido establecido por Dios, tanto en la tierra como en el cielo. O sea que podíamos ver que esta carta a los Hebreos es una comparación, una discriminación, una comparación entre lo que ha pasado y lo que permanece, en lo que puede ser sacudido y lo que es inconmovible, inquebrantable. Y tenemos que tener en cuenta, como estaba diciendo hace unos minutos, de que fue escrita a un pueblo que no mantuvieron su posición como el pueblo llamado por Dios por mucho tiempo. Fue un pueblo llamado por Dios para ser suyo, para ser de Dios. Un pueblo que fue sacado de la tierra, por así decirlo, separado del mundo, sacado del mundo para Dios mismo, para Él mismo.
Lo que quiero decir con esta expresión es que nos demos cuenta, quiero que nos demos cuenta que aún siendo un pueblo escogido por Dios, aún siendo un pueblo como el pueblo judío, separado por Dios para sí mismo, tenemos que tener cuidado de que ese pueblo que fue separado del mundo para Dios fue atraído y fue capaz de ser atraído por el mundo y hacerse una vez más mundano, atraído por el mundo. Y en vez de ser un pueblo celestial, como Dios siempre quiso, un pueblo celestial aquí en la tierra, se convirtieron en un pueblo religioso aquí en la tierra. Y hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. Y por eso que Pablo, o por eso que el escritor, porque no sabemos quién es, no nos dice la Biblia quién fue el escritor, por eso el escritor escribió esta carta para avisarles de que una vez fueron separados del mundo por Dios y para Dios, y que todo su fundamento, toda su creencia, todo su sistema de existencia fue sacudido, para que se dieran cuenta de que cuando Dios llama a un pueblo es para que sirvan a Dios, para que honren a Dios. Es una carta, la carta a los hebreos es una carta que al mismo tiempo es una carta de permanencias, cosas permanentes y cosas finales, cosas que van a caer, y cosas que van a permanecer, ser sacudido, y las cosas que van a permanecer, como estamos viendo aquí en estos versículos, incluye o es el reino de Dios, que no puede ser sacudido. Entonces, todos estos conceptos tenemos que verlos en la carta a los hebreos al estudiar la carta, pero aplicándolo a nosotros mismos. Si la carta tuvo un impacto en el tiempo en el cual fue escrita, yo creo que también la tiene hoy en día. Es una carta viva, que no ha muerto. Hay la Biblia misma nos dice que hay muchos libros, muchas cartas que fueron epístolas que fueron escritas en los tiempos del primer siglo por los apóstoles, por diferentes maestros que no las tenemos hoy en nuestra Biblia, en nuestro canón de escrituras, de libros. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona una primera carta a los Corintios. Nosotros tenemos la primera, lo que llamamos primera de Corintios y segunda de Corintios. Esto es para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice como os escribí anteriormente. Y eso lo dice en primera de Corintios. O sea, que ¿qué significa eso? Que antes de escribir primera de Corintios había una carta que era primera de Corintios. Y lo que nosotros llamamos primera de Corintios es segunda de Corintios, y lo que llamamos segunda de Corintios es tercera de Corintios. Sin embargo, esa primera de Corintios no la tenemos. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía no lo vio necesario que la tuviéramos. Lo mismo pudo haber pasado con la carta a los hebreos. La carta a los hebreos fue escrita antes. Si os fijáis, si tenéis una Biblia de estudio, podéis ver que fue escrita antes del año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Los que habéis estudiado la Biblia y habéis estudiado historia sabréis que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén, Israel fue sacudido, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido. La Biblia dice que no quedó piedra sobre piedra. Lo que Jesús declaró y avisó en Mateo 24 sucedió literalmente. Todo fue sacudido y todo lo que tenía que caer cayó. Todo lo que no era de Dios cayó y fue destruido totalmente. Hoy en día, como estoy tratando de explicar, sigue siendo real en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo Jesús fue llamada a ser un pueblo celestial, obrando con autoridad y poder aquí en la tierra. Sin embargo, a través de los años y las circunstancias y de la sabiduría humana y de los sistemas humanos y de la invención humana y de un montón de otras cosas más, se ha convertido en un pueblo
carnal, terrenal aquí en la tierra, que en muy pocos casos representa a Dios verdaderamente como debería presentarlo. Y es en ese contexto que quiero que veamos el libro de Hebreos. Aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Vamos a salirnos un poco de Hebreos, aunque quiero estudiar Hebreos con vosotros, pero vamos a salirnos un poco de aquí de Hebreos para que veáis lo que he dicho antes, que el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas del apóstol Pablo, están resumidas, incluidas, encarnadas aquí. El libro del Nuevo Testamento, como ya sabéis, está compuesto de 27 libros, y casi todos ellos fueron escritos para contrarrestar o combatir algún tipo de esfuerzo, por así decirlo, de destruir, un esfuerzo universal. Cuando hablo de un esfuerzo universal, no estoy hablando solamente de Israel, de los judíos, sino universal, total, el mundo, las fuerzas del mal, el mundo entero contra Cristo Jesús. Fueron escritas para combatir algún tipo de intento de destruir todo aquello que había venido, todo aquello que se hizo, que es posesión nuestra a través de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, para entender el libro de Hebreos, lo que acabo de decir es importante que lo entendamos. Destruir todo lo que es nuestro en Cristo y por causa de Cristo. O sea que el Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito para contrarrestar estos intentos de destruir, de humillar, qué sé yo, de pervertir la iglesia de Cristo Jesús y los caminos de Cristo Jesús. Y el centro de ese ataque contra todo lo que recibimos de Cristo, como estoy diciendo, es la cruz de Cristo y el señorío de Cristo y lo que eso significa para el reino de Cristo y para nosotros hoy. ¿Okay? No sé si me he explicado bien o no. Empezó un ataque contra todo lo que es Cristo, todo lo que Él logró en la cruz de Calvario, todo lo que significa la cruz de Cristo, todo lo que tiene que ver con su reino y su señorío. Y es por eso que fue escrito mucho de lo que tenemos hoy, lo que llamamos hoy el Nuevo Testamento. Ahora, ese tema que acabo de mencionar, el ataque contra Cristo y todo lo que es el reino, y todo lo que es la cruz, sobre todo la cruz, es un tema sobre el cual se podía hablar semanas y semanas y semanas, pero lo que voy a hacer hoy es resumirlo un poco para que entendamos y volver al libro de Hebreos. ¿Okay? Por ejemplo, los 4 evangelios. Los 4 evangelios fueron escritos para establecer podríamos decir la legitimidad o las declaraciones de Cristo Jesús de ser en primer lugar el rey legítimo. En Mateo nos habla de Cristo Jesús como el rey legítimo, el rey de reyes. En segundo lugar, fueron escritas para defender las declaraciones de Cristo Jesús cuando Él dijo: yo soy el que fue enviado del cielo, el que me acepta a mí, acepta al que me envió. Fui enviado por el Padre. El que cree en mí, cree en aquel que me envió. En tercer lugar, se presenta y dice: yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el título Hijo del Hombre, es un título que significa que Él, como Dios se identificó con el hombre, se hizo uno como nosotros. Se hizo carne y sangre, pero sin pecado. Se identificó con nosotros de tal forma que dejó su divinidad y se hizo como nosotros. En cuarto lugar, los evangelios fueron escritos para
defender su declaración de que era el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Cuando Pilato le pregunta, cuando los sacerdotes al final en la noche que fue entregado le preguntan, ¿tú quién eres? Tú eres el Hijo de Dios, y él dice, tal como lo decís, sí, yo soy. Lo declaró públicamente, lo declaró directamente. Esas cuatro cosas, esas cuatro declaraciones de Cristo son las que están siendo disputadas y fueron disputadas en los tiempos de Cristo, en los tiempos cuando los apóstoles escribieron los evangelios. Y en estos 4 puntos él fue rechazado, y por causa de estos 4 declaraciones él fue crucificado. Y aunque hoy en día, después de su resurrección, tenemos evidencia sobrante de que todo lo que él dijo fue real y todo lo que él declaró fue así, estos evangelios, 4 evangelios, fueron escritos para defender esas declaraciones de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo con eso? Que el enemigo siempre va a tratar de destruir el testimonio de la cruz de Cristo, el poder de la cruz de Cristo y todo lo que la cruz de Cristo significa. La exaltación, la resurrección de Cristo, la victoria de Cristo, lo que él compró en la cruz de Cristo, lo que él logró en la cruz de Cristo, la redención del ser humano, la restauración de la imagen del ser humano a la semejanza de Dios, con dominio, autoridad y poder. De ahí nos vamos al libro de los Hechos, y vemos en el libro de los Hechos que introduce al reino. En el libro de los Hechos vemos el reino y el rey obrando desde el cielo, avanzando su reino aquí en la tierra con diferentes actividades del reino. Por la Biblia, el libro de los Hechos nos habla, por ejemplo, de que los discípulos iban por todas partes predicando el evangelio del reino, y Cristo desde el cielo confirmando. Esto lo podéis ver en Hechos capítulo 3 y 4, confirmando la palabra de ellos, la palabra con señales, prodigios. La oración que hicieron los discípulos al principio de los Hechos precisamente es esa: Señor, dales valor a tus siervos para que declaren el evangelio del reino mientras tú extiendes tu mano, confirmando la palabra con señales, prodigios y señales del cielo. O sea que vemos que en el libro de los Hechos encontramos la expansión, la formación y la oposición al reino de los cielos y al rey de ese reino. No predicar más, os prohibimos, le dijeron los sacerdotes a los discípulos, os prohibimos que volvéis a predicar y a mencionar el nombre de Jesús, el Cristo, el Mesías, Jesucristo. O sea que vemos este antagonismo contra todo aquello que es nuestro por medio de la cruz de Cristo Jesús. El resto del Nuevo Testamento, sobre todo, como estoy diciendo en las cartas de Pablo, tienen que ver con lo mismo. Vamos a ver en primer lugar, así por encima, como he dicho, porque se puede hablar mucho de esto, la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos vemos que se está desafiando directamente la cruz de Cristo. El énfasis de la carta a los Romanos es la cruz. Todo lo que habla la carta a los Romanos, los primeros 6 capítulos, nos llevan a la cruz, y del capítulo 6 en adelante nos devuelven a la cruz. La cruz es el centro del libro de los Romanos, la cruz de Cristo, la cruz es el centro. Y el desafío más que nada está relacionado con el pecado y la justicia. Por medio de la cruz de Cristo Jesús hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y el arma que usa el enemigo para desafiar el poder de la cruz es la ley y las obligaciones externas. ¿Por qué? Para quitarle el valor a la cruz de Cristo, para quitarle el poder a la cruz de Cristo. Ahora muchos dirán, ¿cuál es el problema? El problema es que si la ley prevalece en este ataque, entonces la cruz hay que quitarla de en medio, ya no tiene poder, no sirve para nada. Si fuese posible, como dice Romanos
el ser salvos en el capítulo 8 y en el capítulo 6. Si hubiese sido posible el ser salvo por la ley, no hubiese sido necesaria la cruz de Cristo, ni el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, por el otro lado de la moneda, si la cruz prevalece, la ley deja de existir. Si la ley prevalece, el pecado permanece en nosotros. Seguimos siendo pecadores. Seguimos estando condenados. Y la justicia de Dios no se encuentra en nuestras vidas ni en ninguna parte del universo de Dios. Si la cruz prevalece y tiene la victoria, como escribe el apóstol Pablo en Romanos, contra este ataque, entonces el pecado ha sido destronado de nuestras vidas y la justicia ha sido establecida en nosotros. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y ahí está el desafío contra la cruz de Cristo, el desafío en el libro de los Romanos. De ahí nos pasamos a Corintios. En Corintios la cruz está desafiada, el poder de la cruz está siendo desafiada también, pero desde otra perspectiva. Está siendo desafiada en cuanto a los creyentes que viven en la carne. En Corintios nos habla de la naturaleza carnal en el pueblo de Dios. La naturaleza carnal contra la naturaleza espiritual. El instrumento que usa Satanás aquí para destruir el poder de la cruz y todo lo que tenemos en Cristo Jesús es la naturaleza y el mundo trabajando juntos, la naturaleza carnal y el mundo trabajando en contra de lo que es nuestra victoria en Cristo Jesús a través de la cruz. Y yo creo que está claro este punto, es porque lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando el creyente vive su vida puramente y totalmente enfocada en principios mundanos y en principios carnales. ¿Okay? Acordarse que la palabra carnal, en la Biblia hay dos tipos de personas, tres tipos de personas. El carnal, el natural y el espiritual. El natural es aquel que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que no ha sido salvo nunca. El carnal es aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero sigue viviendo su vida basándose en principios naturales del mundo, igual que el resto del mundo, carnal. Y el espiritual es aquel que vive de acuerdo a los principios de la palabra y del reino. Entonces, ¿cuál es el desafío en Corintios? Que Cristo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Y si la cruz prevalece, entonces la naturaleza carnal tiene que salir del mundo porque ha sido destruida en la cruz del Calvario. Sin embargo, si los creyentes seguimos viviendo en carnalidad y en mundanalidad, la cruz ha sido robada de su poder. Y ese es el mensaje básicamente de las cartas a los Corintios. En Gálatas tenemos otro desafío contra la cruz, otro ataque contra la cruz de Cristo y todo lo que Cristo ha logrado por nosotros a través de ella. En el libro de Gálatas, si no lo has hecho nunca, la próxima vez que lo leas, cuenta cuántas veces la palabra cruz sale ahí. Y verás que es un montón de veces. Y no solamente el ataque no es solamente de la ley contra la cruz, sino aquí vemos que habla del sistema judío. El sistema judío, sí, que se levanta para destruir el valor y el poder de Cristo y de su cruz. Ahora, yo sé que algunos aquí van a decir, ¿qué estás diciendo? Cuidado. Con lo que está, es la Biblia, Gálatas. El sistema, el judaísmo se levanta para destruir el valor de la cruz de Cristo. Y aquí no solamente está en juego el tema del pecado y de la justicia,
sino que está en juego todo lo que es el sistema del judaísmo. Todo lo que es el sistema de esa religión, de una religión histórica, y toda expresión de esa religión histórica, que si no tenemos cuidado, se levanta y se manifiesta en nuestras vidas para llevar al cristiano una vez más a estar encadenado. ¿Ok? Tener cuidado con lo que estoy diciendo y no malentenderme, porque yo sé que muchos estarán pensando, entonces estás diciendo que Dios ha desechado a los judíos, que Dios no tiene, que los judíos están fuera del plan. No, he dicho judaísmo, no judío. Mucha diferencia. Una cosa es la persona y otra cosa es, una cosa es la persona y el pueblo judío. En Romanos mismo, que hemos mencionado antes, Romanos 11, habla de que entonces Pablo hace la pregunta, entonces Dios ha desechado a los judíos para que seamos salvos nosotros. No, de ninguna manera. Dios está obrando en el pueblo judío. Dios está obrando en su pueblo. No los ha desechado. Yo no estoy hablando aquí de los judíos, estoy hablando del judaísmo. ¿Ok? Muy diferente. Es una religión histórica, es una expresión externa de leyes y de fiestas y de ceremonias y de rituales que si no tenemos cuidado y si no entendemos el peligro que hay en ello, nos lleva como creyentes a estar en cautiverio otra vez. Si el judaísmo prevalece en este ataque, la cruz, el poder de la cruz es destruido. O sea, no tiene poder, no tiene valor en nuestras vidas. No tiene significado ninguno, no tiene valor. Y sin embargo, el otro lado de la moneda, que si la cruz es triunfante y Cristo ha vencido en la cruz de Calvario, Cristo ha muerto por nosotros en la cruz de Calvario, el judaísmo tiene que salir de nuestras vidas. Y esto es importante porque yo sé que es muy popular entre muchos cristianos, y hace a lo mejor 10 años atrás era aún peor. El judaísmo. ¿Ok? Cristianos que se compran un sofá, porque si tocas el sofá la gloria se manifiesta. El manto para orar, el candelabro, todas estas cosas son muy bonitas. Las fiestas son muy bonitas, suenan muy espirituales, suenan muy bonitas, pero todas esas cosas, tengamos en cuenta, reconozcamos una vez por todas que todas esas cosas son tipos que nos conducen y nos apuntan a Cristo. Y si Cristo ha venido y ha muerto en la cruz del Calvario, el sacrificio por nuestros pecados en el tabernáculo, los candelabros que nos hablan de la revelación de Dios, la presencia de Dios en el arca del pacto, el velo que nos separa de la santidad de Dios, todo lo que las fiestas, todos esos conceptos del judaísmo son tipos que nos hablan de Cristo, nos conducen a Cristo. Una vez que Cristo, y esto es para que entendáis por qué digo que la cruz no tiene valor si el judaísmo prevalece, aunque sea de una forma o de otra, son símbolos. Una vez que los símbolos han hecho su función, las señales han hecho su función, ya no las necesitamos. Cristo Jesús es el cumplimiento de todos esos simbolismos. No sé si me está escuchando alguien. Cristo Jesús es el cumplimiento. De hecho, está bien claro en la Biblia. El día que Cristo Jesús murió en la cruz y entregó su espíritu, la Biblia dice que el velo que separaba al hombre de la presencia de Dios, del lugar santísimo, fue rasgada en dos de arriba abajo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que Dios ya no está ahí. Nos dice que los sacrificios ya no sirven para nada. Nos dice que el altar ya no tiene poder. Nos dice que los rituales y todo lo que el derramamiento de sangre por el hombre de animales inocentes ya no sirve, porque todo fue hecho en Cristo. Cristo derramó su sangre más poderosa que la de los animales una vez por todas en la cruz del Calvario. El velo fue rasgado en dos. Tenemos entrada, como dice Hebreos, a la presencia de Dios a través del velo que fue rasgado, que es el cuerpo de Cristo, y así sucesivamente. Ok, entonces eso es lo importante del libro de Gálatas. Terminó con el judaísmo como sistema. De Gálatas nos vamos a Efesios.
Y aquí una vez más vemos la cruz desafiada, el poder de la cruz. En este caso está siendo desafiada en relación al carácter y la naturaleza de la iglesia o del cuerpo de Cristo Jesús. Y no está hablando solamente a los Efesios, porque sabéis que la carta que tiene el título Carta a los Efesios no era solamente para los Efesios, era una carta circular dirigida a todos los creyentes de esa región de Asia Menor. Efesios, si leéis el libro de Hechos, sabréis que Efesios era un centro, el trasfondo de Efesios era una ciudad, era la capital de todo lo que era el paganismo misterioso, misterio, rituales, iniciaciones secretas, sociedades secretas, el sistema místico de adoración. Y el ataque contra la cruz de Cristo es el peligro de convertir el cristianismo y todo lo que recibimos en Cristo en algo místico, en una religión mística. Okay, espero que estéis entendiendo esto. Os he avisado al principio que Hebreos era un poco difícil, pero aquí espero que estéis viendo la realidad y el poder de Hebreos, de que se convierta el cristianismo en algo místico. Fue aquí en Éfeso, no sé si os acordáis, que se predicó el Evangelio y muchos se convirtieron al Señor e hicieron un fuego en medio de la ciudad, en la plaza central de la ciudad. En ese fuego quemaron todos los libros de magia, todos los libros y los instrumentos que usaban para el misticismo, el esoterismo, iniciaciones y rituales secretos, etc. Fueron quemados en este fuego. En este fuego todos esos libros y manuscritos con todos estos rituales y misticismos. O sea que os dais cuenta cuando leáis la carta a los Efesios con quién está tratando, con qué está tratando. La iglesia mística, yo sé que hay algunos que llaman a la iglesia mística, la iglesia universal, quiere decir que la iglesia de Cristo está en todo el mundo, en todo lugar. Hay otros que la llaman la iglesia mística, pero yo tengo un problema con esa palabra, porque la iglesia, aunque es celestial y aunque nació de Dios y ha existido desde antes de la eternidad en el corazón de Dios, como nos dice Colosenses y Efesios, no es mística en el sentido de que no puede ser alcanzada, que no es palpable, que en el sentido pagano. ¿Okay? Hay una iniciación para ser parte de la iglesia, pero no es una iniciación mística, ni misteriosa, ni secreta. La iniciación para ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es morir a ti mismo, aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y poner tu fe totalmente en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Okay? La iglesia de Cristo Jesús, y estoy hablando aquí de la iglesia real, la iglesia es celestial. La iglesia en su realidad es espiritual. La iglesia verdadera de Cristo Jesús no es algo que se puede ver, no es algo tangible, no es algo terrenal. O sea que el conocimiento, lo que quiero decir con esto es que el conocimiento de Dios en la iglesia verdadera no nos viene a través de el intelecto y el entrenamiento y la habilidad intelectual del ser humano. Solamente nos llega a través de la revelación de Cristo Jesús, a través de su Espíritu. La Biblia nos dice que cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo ha sido depositado en nuestro ser para poder conocer a Dios. Entonces en Efesios vemos ese desafío contra todo lo que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario. La naturaleza verdadera de su iglesia, de su cuerpo, es verdadera, es eterna, es espiritual, es celestial y está sentada a la diestra de Dios el Padre. Salió de Cristo y estaba ya. Hay muchos que dicen la iglesia empezó en el día del Pentecostés. No,
La iglesia estaba en el corazón de Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, igual que Eva estaba en el cuerpo de Adán cuando fue creado. Y cuando cortaron el costado de Cristo, cuando le clavaron la lanza en el costado de Cristo, dice la Biblia que salió sangre mezclada con agua, y de ahí vemos espiritualmente el nacimiento de la iglesia que estaba ya dentro, la manifestación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la esposa del Cordero. Entonces, aunque todo lo que estoy diciendo ahora parezca místico, hay mucha diferencia entre el misticismo mundano y esotérico y el misticismo espiritual. La espiritualidad del Nuevo Testamento no es misticismo, así tal como lo entendemos nosotros, ¿ok? Es algo que es una mentira de Satanás, es una imitación de Satanás. Y hay muchos creyentes que han caído en el error de pensar o de convertir el cristianismo en algo místico y algo místico en lo espiritual, ¿okay? No sé si me entiendo. No sé si necesitáis ejemplos de esto o no, pero se puede ver en las iglesias tradicionales, la iglesia católica y otras iglesias así de cómo han convertido los principios de Dios en misticismo, ¿okay? La hostia convirtiéndose en el cuerpo de Cristo, que los hemos convertido en algo místico. Y no solamente ellos, sino también nosotros, el bautismo, la Santa Cena y la diferencia básicamente entre lo espiritual y lo místico es que lo espiritual siempre va a producir vida, ¿okay? En aquel que lo acepta y lo cree, mientras que el misticismo es una mezcla de muerte, de confusión y de conceptos que no traen vida, solamente confusión. Es una trampa muy fácil de caer en ella, ¿okay? Otro ejemplo del convertirlo el cristianismo en misticismo es aquellos maestros que se dedican a buscar, a meterse en las escrituras, en la Biblia, a buscar significados extraordinarios, a buscar los secretos internos y ocultos en la palabra de Dios cuando no los están, ¿okay? Interpretar ciertos pasajes bíblicos de una forma extraordinaria y fantástica, darle interpretaciones que leyendo la Biblia sencillamente y humildemente no están ahí. ¿Ok? Tener cuidado con esto y con estos tipos de maestros. Acordarse que la Biblia fue escrita para el pueblo y Dios llamó a los necios de este mundo y los humildes para predicar el Evangelio, y lo dio para que cualquiera que lo lea lo entienda. Si la Biblia, sí, como dicen algunos de estos místicos cristianos, la Biblia está llena de secretos dentro de la palabra de Dios, que hay que buscarlos y retorcer el griego y el hebreo y tal para encontrarlos. Entonces ya no es para los simples, sino para los sabios y los entendidos. ¿Okay? Hay mucha diferencia entre una interpretación mística y una interpretación divina, dada por revelación, por el Espíritu Santo. Ok, entonces, siguiendo en adelante con los libros de Pablo, es la cruz es la base de la iglesia. La cruz es el punto más importante del cuerpo de la iglesia. Si la cruz es quitada de en medio, la iglesia se convierte en algo falso, místico, todo se convierte en símbolos místico, falso, irreal.
pero cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. ¿Okay? No sé si me habéis entendido, ¿no? La cruz, y Satanás está en contra de la cruz. Y no quiere que se predique sobre la cruz, no quiere que se mencione la cruz, no quiere que se hable del poder de la cruz y lo que Cristo logró en ella cuando murió por nosotros. Nos vamos a la carta a los Colosenses. Aquí encontramos otro desafío en contra de la cruz de Cristo y todo lo que Cristo compró por nosotros, y tiene que ver con la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Sobre todo el primer capítulo de la carta a los Colosenses vemos una presentación increíble de Cristo Jesús y su grandeza y su poder. El problema en la carta a los Colosenses era el gnosticismo. ¿Okay? El gnosticismo era un grupo de personas que empezó a surgir muy temprano en el primer siglo, que decían tener conocimiento extra, que todo lo que, más o menos para que entendáis, el universo, según ellos, el universo entero estaba organizado en un sistema de jerarquía. El ángel más poderoso era los arcángeles, después ángeles de otro rango inferior, después los ángeles guerreros, los ángeles adoradores, los ángeles, así bajando, arcángeles, ángeles, serafines, etcétera, cada vez más numerosos, mientras va como una pirámide, ¿no? El arcángel encima y los demás rangos por debajo, cada vez más numerosos, un orden jerárquico de los ángeles, y que para ellos Cristo Jesús simplemente era el arcángel supremo, el que estaba encima sobre todos los demás en ese sistema espiritual, pero no era más que eso, no era Dios, no era más que eso, simplemente el superior en autoridad en esta jerarquía espiritual. Entonces, ¿qué hace el Pablo en esta carta? Pablo en esta carta destruye totalmente esta creencia, y nos revela a Cristo Jesús como el creador del cielo y la tierra. Por Él fue creado todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue creado existe. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, tanto las cosas terrenales como los ángeles, los principados y las potestades, fueron creados por Él y para Él. Y Él está sobre todas estas cosas, sentado a la diestra de Dios el Padre. Okay, destruye totalmente este ataque contra Cristo y la cruz de Cristo. Un versículo importante que podíamos leer en Colosenses, si queréis, es Colosenses 2, versículo 12. Habiendo sido sepultado con Cristo en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él, por la fe en la acción de Dios, en el poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. O sea que lo que estamos viendo aquí es que el cuerpo carnal, nuestro cuerpo carnal, fue sepultado y destruido en Cristo Jesús, y que Cristo Jesús nos dio la victoria a nosotros a través de la cruz del Calvario. Entonces, si la cruz no tiene poder, nosotros no hemos resucitado. Si Cristo Jesús y la cruz de Cristo no tiene poder, nosotros seguimos viviendo en pecado, nosotros seguimos viviendo en muerte, nosotros seguimos viviendo separados de Dios y sin identidad en Cristo Jesús. Tenemos que saber en nuestra mente y en nuestro corazón cuál es el poder, qué significa el poder de haber sido sepultados con Cristo en el bautismo. Okay. Es por eso que he dicho antes que el bautismo lo hemos convertido en algo, un símbolo. Sin embargo, en la Biblia vemos que el bautismo tiene un poder poderoso de reconocer el sacrificio de Cristo, reconocer que Él es el Rey, reconocer que Él ha resucitado, reconocer que ya no, nuestro pasado fue sepultado con Él
en Cristo Jesús. Si nos vamos de ahí a Filipenses, vemos aquí el desafío contra el ataque contra la cruz de Cristo, que es el objetivo principal, el máximo objetivo de Cristo Jesús, del por qué Él murió en la cruz, el objetivo nuestro como creyentes, que es el supremo llamamiento. Filipenses 2, ahora no encuentro el versículo, pero ahí dice más o menos lo que estoy tratando de explicar aquí, que el supremo llamamiento de celestial, el supremo llamamiento de Dios, lo tengo todo por estiércol, lo tengo por basura, con tal de conocer, de alcanzar el supremo llamamiento por el cual fue, de alcanzar por aquello por lo cual yo fui comprado por Dios, por lo cual Cristo Jesús murió por mí, el llamado celestial, de ser uno con Cristo, de estar sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, el tenerlo todo por basura, con tal de conocer el poder de su resurrección. Versículo 9, 10 y 11 de Filipenses 3, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que viene de Dios sobre la base de la fe, conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar. Y aquí esta es la meta sublime y máxima del propósito de Dios en nuestras vidas como creyentes, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En otras palabras, reinar con Cristo, el estar sentado con Él a la diestra de Dios el Padre, el tener autoridad y poder. Aquel que venza, dice Jesús en el Apocalipsis, aquel que venza, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, de la misma forma que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y eso es el llamamiento del Dios para el creyente, y eso es el llamamiento o el resultado de la muerte y de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. O sea que vemos aquí el ataque contra la cruz. Si la cruz no tiene poder, entonces no tenemos llamamiento, no tenemos esperanza. Ahora, ya que estamos en Filipenses, ¿cómo viene este ataque? Y es algo muy sencillo que a lo mejor no nos damos ni cuenta. Filipenses 4:2, ¿cómo viene este ataque para que no logremos esta victoria, para que no logremos lo que Cristo ha pagado en la cruz, que es el vivir en dominio, el tener dominio y el reinar como reyes y sacerdotes? En Filipenses 4, versículo 2, dice la palabra de Dios: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Algo tan sencillo como esto. Les ruego que vivan en armonía entre ellas, armonía en el Señor. Y no sé si veis la relación o no. ¿Cómo puede Satanás destruir el poder de la cruz en el creyente? Poniendo enemistad entre el cuerpo de Cristo, enemistad entre los creyentes, para que el amor de Dios no esté en ellos. Sacar ese amor, el amor de Dios de sus vidas, interrumpir esa relación con Dios. La palabra de Dios nos dice ahí mismo en Filipenses 2:6, Filipenses 2:6, que Cristo Jesús, siendo igual que Dios, y esta es la actitud que tiene que haber en nuestro corazón, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que sobre todo nombre. ¿Os dais cuenta la relación? El problema con Euodia,
Euodia y Síntique. Es que ninguna de las dos quería humillarse y decir, sí, tú tienes razón, perdóname. Las dos estaban buscando defenderse a sí mismas. Tú tienes razón, perdóname. Y eso es lo único que hace falta. Esa actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual que Dios, no consideró el ser igual que Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser perdonados, para que nuestro ego, nuestro egoísmo, se ha quitado de en medio y vivamos como Él vivió. Se despojó a sí mismo, para que la iglesia sea una con Él, para que nosotros seamos uno con Él. ¿Cómo podemos destruir este ataque contra la cruz de Cristo, contra nuestra victoria? Siendo, como dice el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir o esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el remedio para este problema. Ese es el remedio para este ataque de Satanás contra la victoria de la cruz de Cristo. Es el orgullo el que nos hace, o es el orgullo el que nos aleja o no nos permite en decir, lo siento, tú tienes razón, yo estaba equivocado, para mantener la unidad del Espíritu en las coyunturas del amor que nos unen. El apóstol Pablo dice, en otra carta, dice mantener la unidad del Espíritu en amor. ¿Por qué? Porque en eso que para nosotros es tan insignificante quizás, está toda la victoria de la cruz de Cristo reflejado. Y muchas veces para poder llegar al trono, y fijarse bien que no estoy hablando de salvación, vamos a ver más adelante que no estoy hablando de salvación, estoy hablando de algo mucho más, estoy hablando de algo diferente, algo más. Estoy hablando de lo que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario. No estoy hablando de salvación. Muchas veces para llegar al trono, no a la salvación, para llegar al trono, es necesario humillarse, dejar a un lado el orgullo y destruir e impedir todo ataque de Satanás contra la cruz de Cristo, simplemente diciendo, lo siento, tenía razón, me he equivocado, etc. Ok, y para terminar, en Tesalonicenses vemos que el ataque contra la cruz de Cristo y todo lo que Cristo Jesús logró es la esperanza de su venida. En Tesalonicenses tenemos la esperanza. Si Cristo Jesús murió y resucitó, quiere decir que tal como Él prometió, volveré a vosotros, se va a cumplir. Okay. Sin embargo, si la cruz de Cristo no tiene poder, entonces la promesa de Cristo no tiene validez. Si la cruz ha perdido su poder, la cruz de Cristo, la promesa de Cristo de que volvería a este mundo, no podemos basarnos en ella ni creerla. Entonces vemos todas estas cosas. Resumiendo un poco y terminamos, Romanos trató con el tema del pecado y estableció la justicia de Dios en nuestras vidas. Toda esta verdad es central en el libro a los Hebreos. En Corintios, vivir en el Espíritu, no en la carne, el tema central de Hebreos. Gálatas, desechar el sistema religioso terrenal para vivir en Cristo Jesús. En Efesios, unión celestial con el Cristo resucitado y ascendido. En Hebreos le dice a ese mismo concepto le llama hermanos santos, llamados a ser partícipes del llamado celestial. En Filipenses, el premio que corresponde a la victoria de Cristo Jesús. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el hombre para que le des autoridad y dominio y lo pongas y lo hagas responsable de toda tu creación? En Colosenses, el señorío de Cristo Jesús.
El libro de Hebreos empieza diciendo, aquel que fue nombrado heredero de todas las cosas, a través del cual hizo todas las cosas de los siglos y los siglos. En Tesalonicenses, la esperanza, recibimos un reino que no puede ser sacudido. Cristo Jesús vuelve con su reino. Ok, entonces lo que tenemos que preguntarnos esta noche, ¿estamos seguros de que hemos recibido a través de la cruz de Cristo un reino que no puede ser sacudido? ¿Estamos seguros de que lo tenemos claro en nuestra mente, en nuestro espíritu, de que estamos fundados, establecidos en las realidades espirituales de Cristo, de su cruz? ¿O estamos simplemente asociados con un sistema de verdades, sistema de doctrinas, sistema de prácticas inventadas por el hombre? ¿Estamos dependiendo en lo externo de nuestra fe? ¿O estamos seguros de que tenemos al Cristo vivo, resucitado, residente en nuestro espíritu, en nuestro corazón? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos antes de seguir estudiando el libro de los Hebreos. ¿Tenemos claro en nuestro corazón el tema del pecado, de que el problema del pecado ha sido tratado por Dios una vez por todas? ¿O seguimos creyendo que somos pecadores? ¿Tenemos claro en nuestro corazón de que el tema de la santificación ha sido solucionado en Cristo Jesús en la cruz de Calvario? ¿O seguimos pensando de que no somos dignos de acercarnos a Dios? ¿Está el tema de la gloria claro en nuestro corazón? ¿O seguimos creyendo que Dios no comparte su gloria con nadie y que la gloria solamente la tiene Dios? ¿O creemos que por la muerte y resurrección de Cristo y el poder de la cruz del Calvario, las palabras de Cristo Jesús son reales cuando Él dijo: Padre, la gloria que tú me has dado, yo se la he dado a ellos, para que seamos uno, así como tú y yo somos uno? ¿Está claro en tu corazón el tema de la victoria, que estamos viviendo y luchando desde un punto de victoria? ¿O tenemos todavía dudas de eso? ¿Cuál es el reino? ¿Qué es el reino? El reino es el mensaje de todas esas epístolas que que hemos visto hoy. Estamos recibiendo todas esas verdades, viviendo en ellas. Y para empezar, para entrar al reino, para vivirlas, tenemos que empezar con Mateo. En Mateo dice: Cristo Jesús es Rey. Y para poder recibir el reino tenemos que primero recibir a Cristo el Rey y Señor sobre nuestras vidas. Amén.